Buenas tardes. Es con enorme alegría que le damos la bienvenida a Judith Butler, académica, feminista y activista política. Su conferencia de hoy se va a titular Sin aliento, riendo, llorando en los límites del cuerpo. Judith calcula que aproximadamente va a hablar durante unos 40 minutos y eso nos va a dar algo de tiempo para hacer preguntas después. Pediremos que las preguntas se hagan por escrito y hagan llegar al podio, por favor. No quiero sacarle mucho tiempo porque todos vinimos a escuchar a Judith y no al presentador, pero a nombre de la UNAM, del 11º encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política, de la Cátedra Berkman y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, le damos la bienvenida a Judith a Territorio Puma, una bienvenida a la UNAM, una universidad que es orgullosamente pública, libre, gratuita y laica. Muchas gracias. Muchas gracias. Me da mucho placer estar aquí para hablar con ustedes en el marco de este extraordinario encuentro, pero hablo inglés. What brings us together? Lo que nos convoca es el ruido y la risa y el potencial político del sonido. Pero desde el principio recordemos que no todos son capaces de escuchar y que contamos con una variedad de sentidos para relacionarnos con el mundo, incluyendo el gusto, el olfato y el tacto. Lo que nos convoca es un encuentro que lleva cierto tiempo produciéndose, que permite cruzar los límites entre las lenguas, superar las fronteras del Estado-nación, pero no en el sentido imperial. No tengo que decirles que vivimos en una época de enorme desorientación y miedo. Pero quizá podamos recordar aquí hoy precisamente las potencias que nos alientan, la esperanza que se sigue suscitando de manera involuntaria, irracionalmente o en una época desesperante, por más que claramente sea esta una época de recrudecimiento del autoritarismo, también surgen maneras de rechazar ese autoritarismo cada vez más energético y ingenioso y fuerte. Los encuentros como estos analizan el potencial del ruido, del humor y la risa, los exabruptos en la esfera pública, que en cierta medida ejercen el poder de trastocar su funcionamiento. Los sonidos que emitimos son fundamentales para afirmar la presencia de quienes no suelen ser escuchados. No son los sonidos de la democracia parlamentaria, aunque la democracia parlamentaria es sin duda un valor, un conjunto de instituciones por las que vale la pena luchar. Pero en la democracia parlamentaria hay un sujeto que habla solo, porque ese sujeto tiene un lugar reconocido dentro de las estructuras establecidas de la democracia. Pero ¿qué pasa con esas personas cuya demanda
demanda de democracia no puede ser escuchada, que hablan una lengua que a otra gente le suena como un ruido. Para aquellos cuya lengua es una especie de ruido que al parecer no se puede traducir a un marco de las actuales estructuras democráticas, ¿es en realidad un ruido o es una demanda? Y viene de la gente que está fuera de la democracia, aquellos que están construyendo otra democracia, una futura, no siempre son reconocibles como sujetos. Su lengua no siempre se reconoce como tal. Se han vuelto y convertido el ruido fuera del Congreso, fuera de las instituciones establecidas de la democracia. Y puesto que los sonidos que emiten no pueden ser registrados como una lengua o ser parte del léxico de las demandas políticas, hacen ruido. Son el ruido de la democracia del lado de afuera, la que exige que las instituciones se abran a aquellos a las que aún no se les ha reconocido que son capaces de hablar, que tienen una voluntad política y que son merecedores de representación. Como he aprendido en los últimos años en toda América Latina, abundan los motivos de escepticismo respecto a la democracia, al igual que las razones para desearla y exigirla. Por ejemplo, en Chile o Argentina sigue habiendo quienes le cantan al neoliberalismo y equiparan democracia con libre mercado. Eso les significa. Y también hay otras personas en los mismos países que por democracia entienden el rechazo absoluto de la dictadura y la tortura. Sin embargo, recordemos que el libre mercado nunca ha sido enemigo de la dictadura, tal como el neoliberalismo en su forma actual no es enemigo del autoritarismo o del nuevo fascismo. Cuando la democracia se proclama o comienza, cuando se dice que llegó, empieza asimismo las disputas por su sentido y por su forma. Es incluso difícil precisar cuándo llega la democracia, aunque los historiadores propongan fechas para la llegada de la democracia en 1983 en Argentina, 1900 en Chile. Estoy bastante convencida que la transición de la democracia es una contienda, una disputa que continúa hasta hoy. No llegan las democracias súbitamente cuando un dirigente la proclama su llegada, puesto que la proclamación no trae aparejada la realidad que nombra. No, proclamar la democracia y la afirmación de una aspiración, una esperanza en proceso de materializarse, y es posible que en esa palabra democracia se cifren esperanzas diferentes y que la democracia en sí misma sea un lugar de disputa y conflicto. Tal vez parezca redundante decir que la mayoría de las democracias contemporáneas está liberando una disputa para alcanzar la democracia, pero si la democracia es una aspiración cercada de conflictos, un ideal impugnada desde muchas direcciones, una manera de pensar y de luchar por un futuro que se imagina de muchas maneras diferentes, entonces democracia es el nombre que recibe un conflicto con un final abierto que no coincide con su forma parlamentaria. Quienes tienen una definición y sostienen que la democracia es la forma de autogobierno de una comunidad política que se basa en la libertad y en la igualdad, tendrán que explicar qué entienden por igualdad y libertad. La libertad por la que pugnamos
tenemos es la libertad de mercado, es una versión reducida de la libertad personal tomada del individualismo, de culturas capitalistas, o es más bien una concepción social que afirma que somos iguales precisamente porque cada vida está ligada a otra vida y que compartimos por igual esa interdependencia. Nuestra interdependencia implica que no hay vida sin otra vida y que nuestras vidas son relacionales y que nos sostenemos y les une a las otras de la misma manera en que apoyan los vínculos sociales. Que yo sea igual a ustedes no significa comparar esta vida con otra, ni intentar cuantificar nuestro valor como personas. No, mi igualdad con ustedes significa que de esta vida no hay otra vida sin sus vidas y que estamos unidos por igual en esta relación radical, esta forma de interconexión e interdependencia. Por supuesto, quienes definen la democracia como una forma de gobierno propia de una comunidad política existente, también dicen saber quiénes pertenecen a esa comunidad y quiénes no están representados y a quienes se les concede el poder representarse a sí mismo en la lengua pública y quienes con su discurso, expresiones, gestos y performances cuya lengua simplemente constituye el bullicio. Yo diría que si las formas de explotación y dominio colonial producen formas de dependencia que son de esencia explotadoras, dado que extraen trabajo y producen pobreza y hacen uso de los cuerpos en función de las ganancias y el poder de quienes disponen de capital y de los recursos de la violencia de Estado, son formas de dependencia al servicio de la desigualdad. Y la única manera de desmantelar esas estructuras es recuperar y crear interdependencia mediante el rechazo, la resistencia y el derrocamiento de esas estructuras de poder que asumen la forma de dominio, opresión y explotación. Si digo recuperar la interdependencia, no es porque crea que en un pasado lejano hayamos vivido en una condición de igualdad radical en lo que nos hubiera sido posible afirmar las relaciones que nos ligan unos a los otros. No es una condición natural, es una social, pero más concretamente pertenece a un imaginario social en el que vivimos y que nos liga éticamente, así como liga a una vida con otra. Y que paradójicamente lo que hay que recuperar es una aspiración, una práctica social de la esperanza que quienes aceptan el estatus como horizonte de lo posible han enterrado u olvidado. Es una forma de imaginación que ha suscitado el desprecio y las burlas de quienes elogian el realpolitik. Si queremos entender el rechazo, la resistencia y una apertura revolucionaria a nuevas potencialidades, tenemos que reflexionar sobre el poder colectivo, la historia de los levantamientos y, en efecto, el ruido y el clamor, que son lo primero que aparece en el dominio público para dar cauce a una demanda ininteligible. La tradición del escrache lo deja muy clara. La justicia no castiga a un torturador y un grupo de gente se reúne de noche en la puerta de su casa a cantar consignas, tocar el bombo y gritar su nombre. El ruido, sí, pero también es la expresión política de una intervención en lo cotidiano. No va a dormir por la noche, no va a tener descanso. Un castigo extrajudicial que asume la forma
de un ruido no deseado. No es exactamente una tortura, sino el recuerdo de eso. De hecho, el escracheo es una forma no violenta de desobediencia civil que infringe las leyes contra la alteración del orden público y los ruidos molestos. Según lo entiendo yo, el escracheo surgió como término en 1985 en Argentina para protestar contra el indulto a los militares que habían cometido crímenes durante la dictadura de Videla en Chile y en Perú, donde también se llamó FUNAI. Ocurrió lo mismo. Volvió a aparecer en España en 2013 como una forma de protesta no violenta implementada con la plataforma de afectadas por la hipoteca contra los bancos cuyas prácticas leoninas causaron multitud de desalojos. En estos casos, los ruidos infringen la ley, pero también exigen justicia. Levantan cargos contra la propia ley. Son intervenciones extrajudiciales y extraparlamentarias en el espacio público. Producen sus efectos con un ruido implacable. ¿Pero acaso ese ruido no es también una demanda política que tiene lugar en otro registro? Quisiera sugerir que ese registro pertenece a los cuerpos que se alían en el espacio público, que reafirman su peso y su presencia, que se convierten en una masa distinguible, que hablan de maneras contrapuestas, que producen sonidos que no pueden evitarse, de los cuales no hay salida, y que nos llevan, de hecho, a los límites mismos del lenguaje. La voz que se desplaza entre el ruido y el lenguaje registra la condición inaceptable de la exclusión al nivel del cuerpo. Sufre y hace saber que está sufriendo, reclama que termine el sufrimiento y pide que haya un proceso de reparación. Se niega a aceptar la condición corporal que produce la injusticia, cuerpos que viven a los límites de sus propios sonidos, cuerpos que se debaten con un dolor y una pasión política irresoluble. Su negativa de incorporarse, pero de aceptar el status quo, pero el cuerpo no es un simple vehículo ni un instrumento de su negativa. La vocalización se articula en discursos solo a veces, bordea la semántica y se aleja. Los ruidos que emitimos con el cuerpo solo a veces se pueden traducir en oraciones, pero siempre hay un resto, algo que no se puede trasladar por completo al discurso. La naturaleza corporal del dolor y la alegría que se modula con la respiración, la voz y la emisión involuntaria de sonidos. Hoy comencé diciendo que algunas demandas políticas parecen puro ruido a quienes se les dirigen o algunas formas de expresión política y parecen ser incomunicables dentro de una esfera pública que regula las formas adecuadas de comunicación y autorrepresentación. Por eso sugerí que dentro del marco de la política parlamentaria, las demandas políticas que vienen desde afuera pueden ser desestimadas por ser consideradas puro ruido, bullicio y nada más. Pero si es así, entonces una vez que esas demandas se reciben y registran, pierden su condición de sonido y se vuelven discurso político. Sin embargo, quisiera aprovechar para plantear una segunda idea. Nunca es posible suprimir del todo el ruido en el discurso o aquietar la tensión entre el ruido y el discurso.
Diría yo que esta idea reviste su importancia política porque el ruido establece una exterioridad crítica respecto de cualquier mundo regulado, sonido y sentido. No se trata de convertir el ruido en discurso, sino de insistir en la potencia crítica del ruido. Por supuesto, cuando se llama ruido al discurso de las personas marginadas, podemos responder no, escuchen con atención, es discurso. Pero también querríamos decir, oye, hay otras formas de expresión política que no se ajusta el habla, que cobra fuerza en los límites entre la habla y el ruido. E insistimos en el ruido precisamente porque insistimos en los sonidos públicos del cuerpo en la esfera pública. Después de todo, los que son rechazados en la frontera son cuerpos y son los cuerpos también los que sufren la pobreza y se ven excluidos de las esferas de la presencia y del sonido. Y su clamor es un recordatorio vivo de que el sufrimiento político tiene lugar al nivel del cuerpo y que justamente a través de la acción corporizada las personas marginadas hacen saber que existen, que siguen existiendo con todas las demandas que son propias de una existencia viva. Jacques Attali reflexiona sobre el potencial político del ruido desde la teoría de la información. Y si bien yo no sigo esa teoría, algunas de sus reflexiones creo resultan provechosas para nosotros. Él escribe, y cito, los teóricos de totalitarismo, todos ellos indistintamente explicaron que es preciso prohibir los ruidos subversivos porque anuncian exigencias de autonomía cultural, reivindicaciones de diferencias o marginalidad, la preocupación por el mantenimiento del tonalismo, la primacia de la melodía, la desconfianza respecto a los lenguajes, los códigos, los instrumentos nuevos, el rechazo de lo anormal, las características que se encuentran en todos esos regímenes totalitarios, traducciones explícitas de la importancia política de la represión cultural y del control del ruido. Es una cita de Jacques Attali. También nos recuerda Attali que toda la música que ha sido considerada subversiva de la civilización ha sido sujeta a la represión y afirma que el ruido no existe en sí mismo, sino solo en relación con el sistema en el que se inscribe. Para la teoría de la información, por ejemplo, el ruido es un término de una señal que estorba con la recepción de un mensaje, aun cuando el ruido mismo pueda tener sentido para ese receptor. Mucho antes de esta teorización, el ruido ha sido siempre resentido como destrucción, desorden, suciedad, contaminación, agresión contra el código que estructura los mensajes, es decir, una agresión contra las estructuras políticas que buscan regular el sonido. Este es el punto de vista de Attali. El poder destructivo del ruido puede resumirse para desafiar a un régimen, pero también puede usarse como instrumento de dominación, como sabemos, por la práctica de la tortura sonora a los que fueron sometidos los prisioneros de Guantánamo de parte de Estados Unidos. Attali escribe, y vuelvo a citar, en su realidad biológica, el ruido es un medio de hacer daño, es un dolor más allá, es un arma inmaterial de muerte. El oído que transforma las
las señales sonoras en impulsos eléctricos dirigidos al cerebro pueden ser degradados e incluso destruidos cuando la frecuencia supera los 20.000 Hz o cuando la intensidad supera los 80 decibeles. Y cierro la cita. Sí, el ruido es capaz de destruir y puede convertirse en un arma de matanza. Para Attali, el poder destructor del ruido puede socavar el poder y liberar potencias para la transformación social. A la vez se puede transformar en instrumento para el control social, para la tortura violenta y destrucción de personas. Vemos el funcionamiento de esos poderes reguladores cuando se le llama ruido a determinada música o cuando el ruido impugna el orden regulado. Las diferencias entre ruido, música y discurso nunca son absolutas. De manera análoga, la distinción entre las demandas políticas comunicables y las que se consideran puro ruido, perturbaciones en el propio mecanismo de la comunicación misma, siempre es relativa a un régimen de poder. Yo aceptaría que la comunicación es necesaria. No estoy en contra de la comunicación, pero sí quiero decir que no es la única forma en la que funciona la expresión política o en la que se formulan las demandas. A veces es la ruptura del mecanismo de la comunicación que es lo más importante, la situación en la que no hay palabras. Por ejemplo, pensemos en este sentido que tanto la risa como el llanto irrumpen la expresión e intervención que transciende la esfera de la comunicación entendida como la emisión y transmisión de mensaje. Cuando empezamos a hablar, pero de pronto rompemos y reímos, la risa irrumpe el habla y no puede terminar la oración y apenas se puede recobrar el aliento. Algo está ocurriendo que rompemos. Es el ruido del cuerpo que sobrepasa la vocalización denominada habla. Algo más se está dando a conocer. El cuerpo explota, el cuerpo interrumpe sus propias palabras y se anuncia a sí misma de manera insistente, gráfica, estentórea e inevitable. No estoy segura, pero no creo que la gente pueda morir de risa o de llanto. Sin embargo, es posible decir que tanto la risa como el llanto indican una crisis para el sujeto humano, una que hasta cierto punto es bastante común. Quizá la risa interrumpe el habla más que el llanto, pero depende de la situación. Seguramente hay momentos en que la posibilidad de reírse no podría parecer más lejana y otros en que la capacidad de llorar parece bloqueada o silenciada por tiempo indefinido. En ambos casos, tanto la risa como el llanto puede ser indicador de sufrimiento o alegría extrema. Y hay veces en el que el habla y hasta el canto desaparecen por completo porque hay algo incomunicable que está como atragantado. Precisamente aquí aparece algo relacionado con la vida, con la respiración, con el ritmo de la respiración, con la capacidad de inhalar y de exhalar. Las condiciones corporalizadas del sujeto que habla se dan a conocer por medio de una interrupción empática. Esas condiciones corporalizadas son sus procesos vivos, las condiciones propias de su vida. Y rompimos en risa y nos cuesta respirar. Es como si el cuerpo interrumpiera su funcionamiento. Rompemos a reír y rompemos en llanto. En ambos casos hay algo que se rompe, pero no rompemos
de qué, con qué y en qué dirección. Se ha roto cierta forma de vida funcional o el cuerpo se introduce a sí mismo como una perturbación de ese funcionamiento. Reímos o lloramos, que es otra forma de decir que estamos ligados a nuestros cuerpos en tantos procesos vivos precisos, precisamente cuando algo parece que se rompe en ellos. Jadeos involuntarios, el esfuerzo por recobrar el aliento, la intimidad de la amenaza de dejar de respirar. Tanto la risa como el llanto no solo interrumpen el funcionamiento cotidiano del cuerpo, sino que también ponen ese funcionamiento en crisis, casi hasta el punto de la emergencia física, de una forma que imita sin control la reacción ante el peligro. Escribe Plessner, el fenomenólogo, lo siguiente, y cito: inhalar y exhalar gobiernan las posibilidades de dar voz y son la base de los distintos sonidos con lo que cuenta cada especie para llevar a cabo una advertencia o atraer a otro individuo en situaciones biológicamente importantes. Y con esto cierro la cita. Si bien no se pierde la conexión vital, tampoco es posible emanciparse de la emoción. Nos encontramos en una crisis vital con la propia respiración. Sin embargo, esto no ocurre al margen de una situación demandante. En efecto, la risa y el llanto se ausentan de una situación a la que también responden. La risa siempre es una escapatoria y una elevación. La risa no expresa una idea o una emoción previa, es la manifestación sonora de esa emoción. La forma que le da la modulación de la voz y la respiración, el diafragma, las mucosidades y los fluidos del cuerpo. Casi nos orinamos o llegamos a orinarnos, sorprendidos de nuestra reacción corporal. Si hubiera otra manera de expresar una emoción, la emoción sería otra. De esta manera, la emoción está ligada en su forma y a su manifestación corporal, y no podemos aislar la emoción o la idea que expresa la risa de la risa en sí misma. Esta es una falacia cognitiva que sostiene que esas reacciones corporalizadas se pueden traducir en ideas y afirmaciones de manera eficaz y exhaustiva. Digamos que la risa siempre es, en palabras de Plessner, una escapatoria y una elevación dentro de una situación vivida, pero que en gran medida carece de control y que cuestiona la identificación del yo con el control consciente. Rompemos con la situación en la que estamos al mismo tiempo que el cuerpo responde a esa situación. Que ambas cosas sean simultáneas indica una crisis de la existencia corporalizada a la que se sobrevive. Aquello que llamamos la persona, la idea más o menos voluntaria de un yo, se ve abrumada por su propia expresión transportada en y por su propia expresión corporalizada. Los efectos contagiosos de estas expresiones solo se pueden rechazar si se adoptan regímenes de autocontrol. De repente me vuelvo susceptible a los otros y los otros a mí, y hay algo en esa poderosa capacidad de vernos afectados unos uno por otros y no puede reprimirse. Claro, no me pierdo por completo, sino que descubro que soy una criatura que en parte se define por esta misma capacidad de pérdida de sí mismo. Cuando río, cuando lloro, generalmente no estoy actuando
actuando deliberadamente para comunicar una idea o efectuar un cambio, aunque algunas formas de actuar pueden seguir ese plan. Más bien, cierta dimensión corporalizada de quién soy se está alejando de una situación y reacciona ante ella. Yo sigo siendo quien ríe o llora, pero este yo está desarmándose físicamente. Físicamente nos quedamos sin voz y no podemos hablar y no podemos recuperar el aliento. Se escapa por su cuenta. Nos encontramos justo a un borde al límite físico de la vida misma. Esto no parecería ser el caso cuando nos reímos de un programa de televisión o lloramos por algo que nos cuentan. Pero son los momentos menos agudos de una crisis. Son el recordatorio de una fragilidad que repite e irrumpe la vida cotidiana con un accionar deliberado y su seguir adelante. La risa en particular es en gran medida involuntaria, pero esto no significa que renunciamos por completo a la posibilidad de limitar y delimitar la risa. Hay un dejarse de llevar por lo que es posible. Estallamos de la risa y en cierto sentido nos permitimos un estallido. La risa nos parte por la mitad, hace que el cuerpo se explote, nos sobrepasa, nos abruma. Algo que viene de nosotros mismos de manera involuntaria y en cierta medida la risa anuncia la dimensión involuntaria de nuestro ser, y cuando nos reímos juntos o nos hacemos reír, compartimos un mundo somático involuntario. Si contenemos la risa o el llanto o tratamos de ejercer un control contra algo que viene desde nosotros mismos y que es a la vez incontrolado, es incontrolado y es abrumador. El yo consciente siempre corre el riesgo de verse abrumado por el movimiento expresivo del propio cuerpo. Aquí se alcanza el punto de mayor animación del cuerpo. Plessner escribe diciendo que los movimientos corporales se emancipan desafiando los protocolos del autocontrol. Y yo agregaría que esta pérdida de control tiene valor expresivo. Es decir, muy separado del yo voluntario, tiene que decir, de su reacción incontrolable y constituye una nueva forma de subjetividad, dado que ahora somos criaturas que podemos ser desbordados por nuestros propios cuerpos, criaturas cuyos cuerpos pueden encontrarse en situación de catástrofe, y esta potencial estalla todo el tiempo prestándole al cuerpo a una crítica del individuo, del autocontrol y de un concepto de libertad ajeno a las pasiones fundamentales y a las vidas interconectadas de las criaturas vivas sensibles. Es más, podemos hablar así dentro de lo que es la pasión sexual o dentro de una enfermedad o ante una pena o con la risa o cuando nos enfrentamos al llanto. Sin control y sin aliento, el cuerpo reacciona a ciertas demandas de maneras que desorganizan y desarman un yo socialmente funcional, levantándose en huelga contra el funcionalismo. La risa nos permite soltar el control por nuestra propia parte y de parte de aquellos seres vivos. El llanto marca el límite de lo que somos capaces de hacer para mantener a raya la pérdida y de manera empática poder imitar estar al lado con quien está junto a la muerte. En ambas modalidades, la risa y el llanto,
hay respuesta a aquello que amenaza la condición de la vida, pero no es exactamente una elección consciente. Entonces, en la última sección de esta ponencia, pasemos a lo que es la risa en cautiverio, reír durante una ocupación o cuando el horizonte temporal parece clausurado y el solo hecho de pensar en un futuro abierto resulta poco menos que risible. Por ejemplo, cuando alguien no puede pagar una deuda dentro del término de vida, ¿en dónde está el poder y en dónde está la libertad de esa risa? Si reírse es perder el control, pero hay poder en la risa, no va a ser el poder que identificamos con el control o con la disciplina o con la sujeción. Si hay libertad en la risa, pero la risa no es algo que pueda elegir un individuo, entonces esa libertad no será una libertad individual. Ante condiciones políticas que amenazan la vida o en donde las fuerzas externas ejercen el control y la violencia, ¿por qué entonces surge una forma que salva la vida y es una risa cuando las personas viven encerradas sin margen de acción y ninguna aptitud ni discusión racional son capaces de lograr un acuerdo vivible? El cuerpo, de hecho, se ausenta y quisiera sugerir que este transportarse por medio de la risa establece las condiciones de una resistencia viva, una resistencia de parte de los vivos y a nombre de ellos. La risa implica una pérdida diferente al control, distinto al que ocurre dentro del cautiverio y en prisión. Se puede convertir en una forma de perder el control en ambas situaciones y como tal constituye un abandono del sujeto que forma la sujeción. Se vacía el sujeto subyugado de tal forma que la risa desafía el control que ejerce un poder político sobre el cuerpo y sobre esa forma de vida psíquica que se regula a sí mismo en conformidad con la norma. Si bien las huelgas de hambre en cárcel es de momento una manifestación de voluntad y sumisión, al impugnar el control de la cárcel sobre la reproducción del cuerpo mismo del preso, la risa le confiere a la criatura viva un poder en esa pérdida de sí, haciéndolo vulnerable y susceptible a otros aliados al contagiarse de esa risa que muestran la permeabilidad y los une, así mostrando la base afectiva de su solidaridad. Lo político aquí es un estallido y una alteración extraparlamentaria. La política y el poder más allá de la esfera de la comunicación y del control, pero no por eso el margen de sociabilidad y la solidaridad. Uno ríe y a cierto sentido el cuerpo opta por una alegría temporal que resuena en el universo acústico de otro cuerpo. Está fuera de sí mismo, está en éxtasis, pero también está implicado y atrapado en su propia respiración, en su propia función vital, que carece de sentido sin las criaturas vivas de las que depende, con las que nuestras vidas están entrelazadas, y el cuerpo entonces estalla, por así decirlo, en una nueva sociabilidad. Me acuerdo cuando visité Palestina, las risas a la hora de la cena no cesaban. Yo era la izquierdista estadounidense muy seriecita y lo que me esperaba era escuchar historias de opresión, pero cuando la gente se reunía formal o informalmente, se ponían a contar anécdotas y a reírse y a hacer chistes o a interrumpirse unos con los otros, y al principio me tomó por sorpresa, pero después me quedó claro que reírse era una forma de vivir que estaba ligado al llanto. Pensamos, por ejemplo, en Suad Amiri, que escribió varios libros humorísticos, incluyendo Sharon y mi suegra, que narra el encuentro insólito y su absurdo
y el absurdo encuentro entre la madre y su esposo y por entonces primer ministro israelí. También escribió un libro que se llama Palestina menopáusica, mujeres al borde, con un guiño a Almodóvar. Amiri afirma que Palestina está menopáusica ahora que hace por lo menos 60 años que se creó el Estado de Israel y ha sido testigo de la pérdida de territorio, la ocupación militar y la complicidad del gobierno palestino. En palabras de Amir, como movimiento de político, la Organización para la Liberación de Palestina está menopáusica, en palabras de ellas. Y en palabras de ellas también dice, ni el lugar ni el momento es nuestro. Por lo tanto, habla desde un horizonte de pérdida irreversible. Y la cito nuevamente. Bueno, cuando se llega a esa edad, quiero decir, cuando uno entra en la menopausia, uno se pone a pensar en el pasado, pero en el futuro también. Y de manera sutil uno siente que está perdiendo el encanto, el poder, lo atractivo y busca formas nuevas para poder reatraer a los admiradores internacionales que hubo. Pero que no fue eso lo que le pasó a la OLP, dice ella con entusiasmo. La analogía es una salvajada por muchos motivos y también es divertidísima. En este reportaje donde hace esta comparación, una persona que la está entrevistando esboza una sonrisa. Incluso al estar leyendo, uno ríe y uno está llorando, pero la risa no lleva las lágrimas porque trae consigo la fuerza de la renovación. Una escritura observa que cuando los manifestantes ahogaban por el gas que les habían lanzado el ejército israelí, decían en broma, que decían, no me dieron, aunque tosían y se ahogaban y decían, no me dieron, cuando claramente es claro que les habían dado, estaban tosiendo. Y no sabemos si nos vamos a reír o llorar. Yo sé que los acabo de colocar así en esa posición. También exige la comedia del Eje del Mar y la actividad extraordinaria de solvencia cómica de un Amer Said o de una Maysoon Said, que escribe que el humor no es solo una manera de salir adelante o de intentar no hacer demasiado drama y evitar causar lástima, sino que es además un intercambio muy estimulante a través del cual los miembros de la comunidad se animan entre sí y reconocen por completo el alcance de sus pérdidas. Entonces, no es una forma de negación. Escribe sobre un preso que cuando lo liberan del aislamiento, hace muchos años de pasar en aislamiento, lo hizo, hacía reír a todo el mundo a carcajadas con las anécdotas de cómo vivía ahí, de que los guardias con sus absurdeces, que no sabían hacer su trabajo, que de repente los papeles del guardia y del prisionero se invertían, o contar con lo que pasó, o intercambiaban las llaves, o se les olvidaba cerrar con candado. Pero narrar esto es una forma de aliviar el dolor de quienes los escuchan, pero también de exhalar vida a los otros y de inhalar el aliento de los otros. Una práctica social de reanimación recíproca a través de la risa. Y uno de mis chistes preferidos es sobre un niño que de alguna manera derrota a un guardia y lo pone en ridículo. Y lo narra Sharif Khan, y ese es mi favorito, cuando dice: un grupo de soldados detiene a un shab, un muchacho joven, en el mercado y están por llevárselo. Y una mujer que estaba de compras se percató y enseguida se les abalanzó a los soldados y empezó a gritarles, diciéndoles que suelten a su hijo, porque él no había hecho nada, que solo estaba caminando y acompañándola, y seguía jalando al chico hasta que lo logró soltar. Y mientras que se alejaba con el chico agarrado de las manos, él le preguntó al niño, que la mujer le decía: y entonces, ¿cómo dices que te llamas y quién es tu familia? Porque nunca lo había conocido.
conocido. Por un lado, claro que es graciosa la narrativa porque no lo conoce, pero interpreta la parte de la madre de una forma brillante. Y la anécdota, bueno, porque además, digo, ¿quién más haría esto si no fuera la madre? Porque solo una madre loca se la arroja a los pies, pero también comunica las atadoras sociales de cómo convertirse en una madre en el momento que se hace sin saber quiénes son ni que hayan sido. El chiste cuenta una historia de solidaridad y rebeldía, de sustitución, pero con una risa agradecida que provoca, vuelve a recrear esa solidaridad por medio de una risa que fácilmente se podría haber convertido en lágrimas si se hubiesen llevado al chico, como sucede con mucha frecuencia y queda desaparecido indefinidamente. Pensé que me moría de risa, dice. Esto es algo que decimos en inglés y en español también decimos lo mismo. Me moría de la risa y es verdad que nos sentimos que nos partimos, nos falta el aire, como si nos hubiera pegado un tiro, como si nos hubieran arrancado aquí la respiración. En realidad la risa es una crisis menor del cuerpo, una alegría que alienta y renueva a quienes se ven envueltos en el intercambio. Es un ensayo de crisis y reparación. Perdemos el aliento para volver a respirar como si fuera la primera vez. En condiciones de opresión, la risa ejerce un poder renovador. Es una especie de contagio que al sacudir el cuerpo afirma los vínculos de una comunidad. Es una risa que siempre puede convertirse en lágrimas. Lo que se pone en juego son sonidos y gestos que no se articulan en palabras. Está al borde del lenguaje. La naturaleza fatal de la tristeza le abre paso a una ruptura somática con la sujeción y rompemos con esas ligaduras por medio de un salvaje hálito vital contagioso y clamoroso. Gracias. Tenemos un tiempo para preguntas. Nos han pedido que por favor aquellos que quieran formular preguntas lo hagan por escrito. Van a haber 2 o 3 personas que van a estar recibiendo los papeles para hacérselo llegar a Judith. Take the empty spaces one. Let's just start. How would you interpret the laughter of the torturer? Laughter of...
Voy a traducir. Mañana habrá una huelga general en Brasil en contra de las políticas neoliberales del gobierno conservador de derecha recientemente electo. Dado que usted hace poco fue víctima de la intolerancia fundamentalista en Brasil, ¿usted apoya este movimiento de trabajadores, estudiantes y artistas en contra del gobierno fascista de Brasil? Por supuesto que apoyo la huelga, claro que la apoyo. Sí, es decir, hay algo que hay que decir aquí. Es decir, bueno, pues como sabemos, no sé cómo le llamamos, si le llamamos autoritarismo, neofascismo, como le quieran llamar ustedes, una combinación de los arriba mencionados. Pero bueno, Bolsonaro ya ha dicho claramente que él quiere entonces desfundar la sociología, la filosofía y con gusto está dispuesto a censurar todo aquello que exhibiciones que sea sexualmente explícito, que disturben, perturben la moralidad cristiana y por supuesto también está atacando a las artes, a todas las artes y está también atacando el humanismo, todo lo que tenga que ver con esto y algo que amenace su estado, su poder de Bolsonaro o que no se pueda racionalizar como algo útil de acuerdo o que sea productivo de acuerdo con su idea del mercado, ¿verdad? Ese es el presidente brasileño. Entonces se trata de un ataque contra LGBTQ y su ataque es enorme, es una embestida contra esta comunidad y su feroz movimiento antigénero, toda esta ideología que él tiene. De aquí estamos hablando de la solidaridad entre activistas, artistas, de eso estamos hablando, de intelectuales y también de todos aquellos que están contra el fascismo y el autoritarismo. Entonces una huelga es bellísima, bellísima, una huelga es una expresión fuertísima de una voluntad política por parte de muchísimos seres humanos que no encuentran que ese gobierno de Bolsonaro sea aceptable, es decir, y que produce más huelgas y espero que haya un movimiento popular mucho más fuerte, ¿verdad?, para desmantelar ese régimen. Esa es la esperanza que tengo. ¿Cómo interpretar la risa del torturador? ¿La risa del que excluye y humilla? Es una muy buena pregunta, es cierto. Supongo que si yo continuase con este documento, entonces yo tendría que recurrir inmediatamente a este tema. Pienso que la pregunta toca el sadismo. ¿Y qué significa ejercer control brutal sobre otro cuerpo y reírse de ese control que se tiene sobre otro cuerpo, reírse en el acto de ese control, en el acto de estar ejerciendo este control brutal, este control en el acto de la tortura de los verdugos? Es una tortura mayor incluso, porque en esa risa, en esa forma de risa, entonces, aunque nos suene muy extraño, extrañamente la tortura en sí ha asumido formas de control que están por fuera y afuera de todos los límites de una norma social, de las normas sociales en general, de la aceptabilidad social y actúa en nombre de la ley, de todo un sistema, sin embargo está rompiendo, violando la ley y hay entonces algo sadista, un acelere, hay un goce sadista y hay una pregunta verdadera, si el torturador, el verdugo que está en control, está realmente en control de sus impulsos sadistas, está en control, entonces es un control adentro, control afuera, entonces ¿cómo es ese placer sadista, esa risa sadista del verdugo, del torturador? Pero en sí entonces se trata de una tortura, esta persona puede hacer esto también, el sadismo es una tortura en sí, se puede reír en la cara, en el rostro del torturado y tenemos que entender, por ende, tenemos que entender algo que tiene que ver con esa sinvergüenzada de esa risa del verdugo, del torturador. En ese momento quisiera pensar más esto, es una pregunta extremadamente importante y les aseguro que la seguiré reflexionando. Gracias.
¿Qué hacer con la risa y el llanto en esta época donde todo debe ser políticamente correcto? Miren, les voy a decir la verdad. Nunca realmente he entendido qué quiere decir la gente por algo políticamente correcto. Cuando primero escuché ese terminacho, pues realmente era una manera de los conservadores y los reaccionarios de devaluar el feminismo, de devaluar la lucha contra el racismo, de devaluar la crítica del colonialismo. Es decir, cualquier trabajo, producción artística o discurso público que nombrase esas cosas o que eran acusados de ser incorrectos o que requerían ser correctos. La correctitud, como si esto implicara todos aquellos implicados en luchas feministas, LGBTQ, luchas contra la violencia, luchas contra la prisión, contra el poder colonialista. Todas esas luchas pues se veían como algo que estuviera actuando como un superego, haciendo que los demás entonces se conformasen algún tipo de idea, algún tipo de cierta correctitud moral. Pero pienso que esto siempre realmente es una manera de decir, quiero ser libre para ser misógino, quiero ser libre para ser racista, yo estoy en lo correcto, quiero ser libre para disfrutar mi privilegio económico, para olvidarme también de historias de las dictaduras en el mundo, de los desaparecidos, ¿verdad? Estos entonces son cosas que no quieren rendir cuentas, que no quieren que se les llame a cuentas por sus atrocidades, es decir, por y poder continuar con las historias de opresión y de flagelos. Pienso entonces, bueno, realmente no tengo manera de usar el término políticamente correcto de ninguna manera que yo pueda afirmarlo para mi vida misma. Hay otras maneras en que quizá yo pueda describir, por ejemplo, qué sucede cuando nos convertimos en algo que nos castigamos entre nosotros, punitivos entre nosotros. Y me acuerdo ahorita del hecho, por ejemplo, de que las mujeres de color en el feminismo durante tanto tiempo, especialmente en el trabajo de la abolición que se llama justicia para los paraísos o los paradigmas de la justicia, quiero decir, me parece que avancemos hacia el castigo más rápidamente de lo que necesitamos avanzar, mucho más rápido que al encarcelamiento, mucho más rápido que la crítica del sistema mismo, pero también debemos de pensar sobre cómo reparar todo esto, es decir, cómo reparar de estas lesiones, estas heridas tan profundas, sin fortalecer el sistema carcelario y la violencia del sistema carcelario. Son preguntas muy complejas, ¿eh? Quiero que el feminismo se abra estas preguntas, porque realmente todos estamos en contra del hostigamiento, de la violencia, de todas estas atrocidades, y queremos poner fin a todas estas prácticas, eso que ni qué. Pero entonces, ¿qué? ¿Recurrimos a la ley? No recurrimos a la ley, recurrimos al sistema carcelario, rechazamos el sistema carcelario. ¿Qué hacemos en realidad? Es decir, ¿anulamos o vamos convenciendo a la gente, o los vamos ocultando a través de los medios, de las redes sociales, o hay alguna otra manera en que podemos cambiar las condiciones estructurales, sociales de estas formas de violencia? El feminicidio, por ejemplo, ¿qué podemos decir de esto? Vamos a estar persiguiendo a cada persona que ha cometido un crimen, y quizá eso es lo que sea necesario a fin de cuentas, pero entonces ese conjunto de individuos continuará reproduciéndose a menos que lleguemos a las raíces de la estructura social de la violencia sexual. Desesperadamente necesitamos hacer esto, y esto toma un pensamiento diferente, pensar de manera crítica, de manera diferente, y también un movimiento opositor diferente que se oponga contra la violencia en cualquier nivel de la sociedad.
Perdón. ¿Qué diferencias hay entre quienes ríen de chistes misóginos y racistas y quienes no? En este caso, ¿no se trata de renovar el poder de sujeción patriarcal más que de liberar al sujeto de la opresión? Me parece que cuando las personas se ríen, cuando están diciendo chistes misóginos, transfóbicos, homofóbicos, racistas, se ríen, quiero decir, porque están teniendo esta experiencia de romper un tabú. Es decir, de ejercer algún tipo de libertad cruel. Y hay entonces algo así, se ríen juntos, ellos se van liberando, se unen con su risa misógina. Eso existe, pero esta risa tiene una vida muy corta, no me parece que tiene una risa larga, profunda, es corta con vida muy corta. ¿Y por qué este es el caso? Pues realmente no sé, es casi como una risa que sabe que no hay nada chistoso de lo que se está diciendo en ese momento. Pienso entonces que la seriedad entonces de esta desigualdad estructural, de esta marginalización, de todas estas cuestiones que se dan a nivel estructural, es una negación de esa realidad. Y creo que lo que yo estaba tratando de decir en el caso palestino que les presenté es que hay formas de risa que realmente, entonces lo alejan a uno de la situación, pero no lo hacen de una manera que niega la situación misma. Hay un cierto tipo de risa que viene con el poder de la negación, es decir, estamos en esa negación y es una forma insidiosa de reírse. ¿Puedo yo elaborar sobre ser poderoso en su autopérdida? Sí, ¿por qué no? Pienso que nunca podemos entender la solidaridad si empezamos con la noción del individuo. Es decir, si empezamos con la antología individual, es decir, en que cada individuo, entonces vamos a juntas como individuos, tratamos de ver si vamos a ser solidarios o no, firmamos un contrato, celebramos un contrato de un individuo con el otro. No, pienso que tenemos que unirnos para pasar las cosas juntas, interpretar al mundo, interpretar lo que vivimos conjuntamente, tener la posibilidad de reírnos juntos todos ante esta odiosidad de aquello que es ajeno y la absoluta necesidad de un movimiento político que seriamente se oponga contra esa condición. Y esto es un momento sumamente interesante porque ninguna persona sola controla esa escena, es decir, uno se pone de acuerdo con los demás. Cuando uno está en una risa contagiosa, entonces uno es susceptible a la solidaridad. Esto significa que uno se permite uno mismo verse afectado, uno se encuentra afectado y afectando, y entonces uno es menos que uno mismo y más que uno mismo. Tiene uno este vínculo social, este apego social que sostiene este apego y esta unión social. Los individuos nunca pueden tener ese sentido de solidaridad que sostiene nuestras vidas, pero sí hay una autopérdida, pérdida propia con todo esto. Es decir, yo ya no estoy completamente, no soy un individuo voluntario, no soy un yo solito que celebra este contrato solo, no. Yo lloro, yo grito, yo sufro, yo río también de una manera contagiosa, salvaje, que me permite que yo haga todo en comunidad y en solidaridad. Y pienso que eso es muy poderoso y es poder que viene cuando uno se pierde a sí mismo. ¿Cuál es su opinión con respecto a las denuncias anónimas por redes sociales surgidas en el marco del movimiento Me Too? Me están haciendo trabajar demasiado, Se los advierto, ya me di cuenta. ¿Me van a pagar por este numerito? Por lo menos se están riendo, qué bueno.
Bien, ténganme paciencia un momentito, por favor. Permítanme decir por lo menos dos cosas para empezar. Hay acusaciones anónimas precisamente porque la gente se siente insegura. Es decir, para hacer acusaciones dentro de su lugar de trabajo, dentro de sus familias o dentro de las instituciones donde están, donde trabajan, etcétera. Temen a las represalias, es decir, temen que si hacen alguna acusación, entonces se les marcará, se les indicará y nadie jamás les va a volver a emplear a dar un trabajo. Las personas que hacen acusaciones anónimas, entonces están en un lío terrible, un lío gordo. Por otro lado, como chica queer, le seré franca, cuando yo era niña, yo no iba a casa de alguien, de los vecinos, porque decían, va a seducir a ese niño de esa familia, ¿verdad? A mí ni me interesaba ese niño, a mí no me interesaba. Esa amiga era muy linda, ¿verdad? Disfrutaba mucho de su compañía, pero la cuestión sexual no existía, así es de que, imagínense, eso es cuando yo era una niña. Pero se me acusaba antes de entrar a la puerta de arruinar la vida de la hija de alguien. Se me acusaba antes de entrar precisamente a un nuevo empleo. Se me acusaba de que yo, de alguna u otra manera, iba a convertir a los estudiantes al lesbianismo, los iba a estar seduciendo de alguna manera. Esta es una alucinación total sobre esta sexualidad queer. Y de pronto me llegó cuando yo era muy niña realmente. A mí siempre se me acusaba antes de ser capaz de hacer nada, de actuar. Y eran acusaciones pues pervasivas, anónimas, que hemos visto en Estados Unidos y que las vimos, de hecho, cuando los gays pues no se les permitía estar en el ejército. Ahora cuando los transgénero, por ejemplo, están siendo expulsados del ejército. Y se suponía entonces que ellos sexualmente iban a estar actuando sobre otros hombres y eso sería violento, sería terrible, se decía y se pensaba. Entonces pienso que muy frecuentemente la disidencia sexual, las minorías sexuales están siendo sujetas a acusaciones anónimas y estamos impotentes, sin ninguna manera de defendernos para contrarrestarlas. Entonces tengo cierta solidaridad, es decir, siento entendimiento, comprensión de qué significa ser acusado injustamente y me preocupan estas cosas, por supuesto. Esa liberal a la antigüita dice, tenemos el debido proceso, hay una voz que me dice y ahí está la ley, hay que producir evidencia y precisamente para ver si esta persona está siendo acusada correcta o incorrectamente. Para eso existe la ley. Por otro lado, las estructuras legales no están, digamos, defendiendo a nadie. Cuando el debido proceso de pronto surge por allí, entonces el hostigador, las personas que han actuado negativamente contra personas dicen, no, esa no es mi historia, esa es bronca de ella, es problema de él, es su cuento de él y el juez pues pide todo esto porque no hay terceros ahí. Entonces, comprensiblemente, muchas feministas entonces están muy desilusionadas con el proceso debido, con el debido proceso. Y este debido proceso, entonces, siempre está del lado del que está hostigando, del hostigador y el que ha cometido algún crimen, algún delito. Estamos realmente en un acertijo. Queremos, por un lado, que los medios sean los tribunales. Si nosotros hacemos reclamaciones anónimas, ¿cómo se va a adjudicar esta reclamación y esta acusación? Podemos lastimar la reputación de la mujer, ¿verdad? Pero realmente esto establece la culpabilidad de esa persona. Entonces, para mí es algo muy complicado. Pienso que también hay una diferencia entre Me Too como movimiento, ¿verdad? Y creo profundamente que emanó no solamente de los Estados Unidos como tal, sino en relación con, digamos, personalidades de los medios de alto perfil y ni una menos también, porque pienso que ni una menos realmente no se enfoca en la historia individual, no es una historia tras otra historia tras otra historia, sino que se trata de una demanda, una exigencia colectiva, se trata, digamos, de una oposición colectiva a la violencia sexual y funciona de tal manera que lo identifiquemos en una familia, instituciones y en el Estado también y en la
economía no se basa en tanto en llamar al individuo, señalarlo, sino de cambiar la estructura social a nivel más radical. Y me preocupo también a veces de que entonces esto habla también de la cuestión individualista política. No sé si se trata tanto de un movimiento, si así podemos llamar, si es un movimiento, pero es una serie de acusaciones o de historias en que un individuo están ahí solos. ¿Podremos a veces derivar todo aquello que implica lo colectivo en esto? No sé si podemos. Creo que sí, con Ni Una Menos. Y con esto no quiero decir que los dos movimientos se oponen, pero Ni Una Menos toma lo colectivo como su punto de partida, su presuposición y su objetivo. Y me pregunto si eso va a funcionar así con Me Too. Teniendo en mente la empatía corporal que despiertan la risa y el llanto, ¿cómo se puede conformar una empatía entre cuerpos conectados por medio de redes sociales donde no hay cuerpo como tal? Pienso en el Me Too. Pienso que es mejor tener empatía que no tenerla. Queremos estar con personas con empatía y no nos caen bien los que no tienen empatía, los que no son empáticos. Aunque podría haber personas con empatía que tienen empatía con el fascismo. Esas no son las personas a las que me refiero. La empatía en sí misma no es exactamente buena o mala, pero la empatía tiende, y quizá me estoy equivocando aquí, las personas siempre están discutiendo conmigo esto, es decir, para cuando yo estoy hablando de esta posición, pero la empatía tiende a suponer que mi experiencia es analógica con la de alguien más, es decir, que ellos experimentaron algo y que yo puedo experimentar lo que ellos experimentaron a través de la analogía del asunto, es decir, que no hay ninguna perturbación, que no hay ninguna dificultad en reexperimentar plenamente la experiencia del otro como si fuera mi propia experiencia. Pienso que quizá no sea tan fácil. No quiero suponer, digamos, que en general los humanos somos humanos y entonces podemos empatizar unos con los otros, pero sucede que hay masivas diferencias entre todos nosotros, pueden ser lingüísticas, regionales, étnicas, raciales o de género también, y entonces que nos deben hacer una pausa antes de asimilar la experiencia del otro y colocarla en nuestras propias estructuras para poder entenderlo, ¿verdad? Y nuestras estructuras se tienen que ver retadas y también por una experiencia a la que podemos estar escuchando. No estoy tan cierta de que esto sea lo mismo que la empatía. La empatía presupone que independientemente de lo que supone allá, puede suceder acá. Solo es cuestión de tener suficiente empatía para entender la experiencia del otro como la propia, pedirles a los otros que tomen mi experiencia como suya, ¿verdad? Hay una cuestión de traducción, de traslación en todo esto. Escuchamos lo que el otro está sufriendo, lo que alguien más está deseando, cuál es su aspiración. A veces significa una desorientación de nuestro propio marco. Es casi como aprender otro idioma, como entrar en otra sintaxis. Esto no es analogía, esto es como deshacerse en el servicio del otro. Y pienso que es la manera de responder éticamente. De eso se trata. Sí, tenemos aquí una pregunta de alguien sordo. Sí, la pregunta está hecha. Como sordo, cuestiono la omnipresencia del autismo y su deconstrucción. Casi todo el reconocimiento sobre el lenguaje tiene que ver con los conceptos de poder escuchar y hablar, de manifestarse, de que nuestras voces se escuchen, etcétera. La voz aquí significa una perspectiva sobre el mundo que amerita consideración más
que el sonido de la voz misma. Un lenguaje no solamente es algo que nos permite, sino que nos habilita. Por ejemplo, las feministas, bueno, una mujer en una silla de ruedas se puede poner de pie, se pone aquí. ¿Cómo podemos nosotros deconstruir todo esto en nuestro propio lenguaje, especialmente un discurso que pretende ser crítico? Bueno, es una excelente pregunta y de hecho sí es algo que me perseguía siempre. Cuando yo estaba escribiendo este trabajo, este documento, el sonido y el ruido son temas, son asuntos para aquellos que escuchan de maneras que son muy diferentes que para aquellos que no pueden escuchar y oír. Ahora bien, pienso que ponerse de pie puede ser una metáfora. Ponerse de pie de una silla de ruedas es una cuestión metafórica, pero nos preguntamos por qué esa metáfora no otra, ¿verdad? Quizá aparecer de pronto, entonces llevar la silla de ruedas a un lugar público, presentarse, entrar en el mundo de la invisibilidad y lo visible, y también los sonidos que escuchan los sordos y los sonidos que hacen las personas sordas, es expresión de su humanidad. Quizá no siempre se conformen esto a un lenguaje en el sentido del lenguaje vocalizado, pero como sabemos son expresivos y también entonces son totalmente comunicables, especialmente con el lenguaje de señas. Y pienso que lo que sería realmente interesante sería entender el activismo de los sordos y qué significa entrar en el lenguaje de señas en diferentes espacios públicos donde este lenguaje de señas no se espera que esté. Y para nosotros preguntarle a las personas que no hacen lenguaje de señas que se queden y traten de imaginarse y de adivinar qué se está comunicando a través de las señas. Y pienso que esto da un viraje a toda esta posición. Aquellos otros que no podemos oír, de pronto se pide que aprendamos un nuevo lenguaje. Y esto pienso que es justo hacerlo. Preguntarnos todos nosotros cómo hacer señas, cómo también leer el lenguaje de señas. Les agradezco por esta pregunta. Espero haber entonces contestado y que obviamente sea parte de nuestras conversaciones. ¿Pueden el oprimido y el opresor reír de lo mismo? No. Oh. Permítanme decirlo de esta manera. Quizás estén riendo en relación con el mismo evento o acontecimiento, pero, por ejemplo, cuando el palestino en confinamiento solitario se encontró afuera de la celda y el soldado estaba dentro de la celda y no podía hacer que le funcionaran las llaves de la celda, ¿verdad?, de la crujía. Ambos se rieron, ¿verdad?, porque sabían que el poder, obviamente, no solo era entre los dos, sino que el poder era un poder estructural mucho más grande. De pronto se empezaron a llevar entre ellos, no sé si produjo solidaridad esta risa, pero quizá lo absurdo de esta ocupación en los territorios palestinos llevó a esa risa a fin de cuentas. Pero sí pienso que es interesante ver historias, por ejemplo, y este es mi último comentario, si les parece a ustedes. Sí hay historias o anécdotas de personas que cuando los campos de concentración fueron vaciados, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, estos de trabajo forzado y los soldados que habían estado custodiando esos campamentos, estos campos de concentración, y los prisioneros, todo el mundo salía, los prisioneros que habían estado ahí custodiados y empezaban un poco a mezclar en el camino, en la carretera de Auschwitz por allá, ¿verdad? Y cuando estaban allá, cuando iban en el tren mismo después de la guerra, y había bromas, compartían cigarros incluso, pero bromas tan feas, ¿verdad?, en alemán, porque era el idioma que compartían de alguna manera, el alemán. Y a mí me parece que esto es, digamos, un momento interesante, una apertura de cierto tipo, pero no estoy tan cierta de que ninguno de los dos sea opresor u oprimido en ese momento. Ambos
ambos estaban saliendo de la guerra y saliendo de sus papeles, de sus puestos como opresor y como oprimido. Muchas gracias, señoras y señores, por estas preguntas maravillosas. Han sido un público extraordinario. Muchas gracias.